no sé por qué se para. Este, hacerle las preguntas. Sí, incluso hay gente que si trae un tema personal puede ser que nos lo cuente, ¿no? Entonces necesitamos tener como mucha claridad. Luego también hay gente que tiene como un, perdón porque lo voy a decir, pero como mucha confusión mental, ¿no? Entonces a veces mezclan como muchas ideas, como que se entrecruzan, ¿no? Entonces la respuesta puede ser un poco accidentada y nosotros tenemos que tener también mucha claridad para aterrizar lo que nos está contestando, ¿no? O que nos quede claro que sí nos va a contestar nuestra pregunta. Entonces, si yo estoy preguntando sobre el impacto de la IA en el alumnado, volver al tema, ¿no? Y a lo mejor decir, bueno, usted me acaba de decir tal, entonces lo que opina de la IA es tal, ¿no? Para que quede muy claro en nosotros que tenemos la información que necesitamos y que no sea algo pues disperso y que no nos sea de utilidad. Otro aspecto que le comentaba a alguna de sus compañeras es que podemos establecer el rapport. No sé si alguien sabe qué es o alguien lo ha hecho, No. ¿no? A ver quién se quiere echar, Dorotea, un clavado a internet para que nos cuente qué es el rapport. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener claro qué quiero saber, tener un guión, ¿no? Aunque nuestra entrevista sea simplemente con dos temas guía, tener un guión y aplicar una entrevista demo, que es lo que hicieron. Doroteo. Ok, ya. El rapport en una entrevista es la conexión de confianza y armonía y empatía que se establece entre el entrevistador y entrevistado. Se busca crear un ambiente cómodo y seguro que facilite la comunicación abierta y auténtica del interlocutor con la persona a la que se está entrevistando y para obtener pues, una información valiosa. Exacto. Muchas gracias. Entonces aquí lo que hacemos es que establecemos empatía, ¿no? Y a lo mejor si el entrevistado está nervioso o entrevistada, lo ayudamos a tranquilizarse. Entonces, les puedo contar de una entrevista que hice que como que no estaba fluyendo y algo que pasó fue que la entrevistada habló de los zapatos y yo le dije, a mí me encantan los zapatos, ¿no? Entonces, cuéntame de qué zapatos te compras, a mí me fascinan, no sé qué. Y entonces como que se rompió el hielo, ¿no? Que fue algo que también alguna de ustedes comentó, como estas técnicas que se pueden hacer para romper el hielo. Entonces, aunque el tema no era exactamente de eso, al hablar de los zapatos y el gusto por los zapatos, se rompió el hielo, ¿sí? Entonces podemos nosotros tener una pequeña estrategia que nos sirva para hacer esto o también para ayudar a la persona a que se tranquilice, porque a veces con que haya una grabadora, puede, o sea, ni siquiera videograbadora, con que haya una grabadora de audio puede ser suficiente para que la persona se ponga muy nerviosa, ¿no? Entonces, como que cambiar ese escenario para que la persona pues esté más abierta a contestar y más tranquila. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo de sus experiencias con la entrevista? Sí, maestra, de mi Sí. parte yo apliqué entrevista semiestructurada, si no me equivoco, para Ujú. el tema que estoy trabajando, que está enfocado en eh, los retos que existen a partir de poder trabajar la inclusión sensorial dentro Sí. de lo que vienen siendo las prácticas y los diseños de productos que deberían de ser los profesionales del turismo. Ujú. Entonces sí apliqué entrevistas y en una primera prueba, aunque según yo había estructurado bien, vi que el problema es de que las personas tienen demasiada arraigada la conexión de la palabra discapacidad Ujú. únicamente con la parte física. Ujú. Entonces las respuestas las estaban dando con base a eso. Cuando yo Mm. me refiero a lo sensorial, tiene que ver con visión, audición y habla. Ujú. Entonces me tocó contextualizarle un poco Ujú. para que entonces pudiesen reubicar o reorientar sus respuestas y así Eso. obtener sí, información como más precisa para lo que estaba buscando. Eso al mismo tiempo me hizo ver la necesidad de que dentro de de la entrevista, cuando la vuelva a aplicar, porque será como la piloto,
sería oportuno realizar esa introducción, pues, previo a. Eso. Incluso si en este caso uno de los entrevistados lo comentó desde una experiencia propia, entonces ya también dio paso a que pueda fluir un poco más. Pero otra de las cosas o de las prácticas que realicé durante ese proceso fue que lo trabajé a manera de matriz, una matriz, digamos, de mi primera versión, mi segunda versión, Ujú, con relación a la operacionalización de variables que había hecho para poder asegurarme de que cubriera todo lo que yo necesitaba. ujú, Porque también descubrí que había una de las variables que no la estaba abordando en amplitud. Entonces, que era necesario ujú. también fortalecer. Excelente, gracias. Sí, me acuerdo de tu trabajo y fíjate que justo el sábado me acordé de tu tema porque estaba en una reunión donde un señor decía que decir discapacidad es incorrecto, ¿no? Entonces habíamos dos sociólogas que le decíamos, no, está aceptado decir discapacidad, pero todavía hay como muchas ideas erróneas o distorsionadas respecto a qué conceptos se pueden utilizar y cuáles no. Y esto que dices es muy importante y sirve para los demás compañeros. A veces podemos empezar una entrevista o un cuestionario justamente partiendo de esa acotación. A lo mejor podemos decir, se entiende por discapacidad tal y abarca este rango, ¿no? Como dices tú. O sea, que no se entienda solo a lo mejor la gente que no puede caminar o que tiene otro tipo de discapacidad física, pero también lo pueden hacer, por ejemplo, para el pensamiento crítico, que por ahí hay alguien que está trabajando ese tema y la relación con el IA. Entonces, partimos de que pensamiento crítico es tal y tal y tal, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya se pueden elaborar las preguntas relacionadas con este tema, para que no haya una distorsión o un malentendido del concepto. Gracias, Marvel. Sí, y justamente por eso es importante elaborar estas entrevistas demo, ¿no? O hacer estas pruebas. Perfecto. Muy bien. Ahora tenemos el tema de los grupos focales, que lo vamos a contrastar además con los grupos de discusión que vienen en las ideas clave. ¿Alguien utilizó un grupo focal? Hasta donde he llegado, no he visto que nadie lo haya usado. Yo lo utilicé maestro. ¿Quién fue? Marvel, yo lo Marvel. utilicé. Sí. ¿Quieres comentarnos, por favor? En este caso, el grupo focal lo apliqué a los estudiantes, porque la intención era tener tanto la percepción de los docentes como de los estudiantes sobre el tema. Ujú, Y bueno, me pasó similar a lo que usted comentaba, que con solo el hecho de tener la grabadora sí estaban un poco tensos. Ya, ujú, pero siempre como que en el grupo hay uno de ellos que ayuda a que el ambiente pueda surgir. O sea, tenía un muchacho que es bastante activo y empezó a hablar de un tema, digamos, más social, como para que se animaran, y luego me tocó pues retomar al tema principal que lo estábamos abordando. ujú, El problema que tuve con ello es que nuevamente el desconocimiento del término como tal de discapacidad con el apellido sensorial le era desconocido. ujú, Entonces no sabían qué hablar, no sabían ujú. por dónde empezar y Empezar. nuevamente tocó explicar. Otra de los problemas que tuve, o bueno, de las dificultades que hubo, es de que una pregunta se hacía, tenía una primera respuesta y caíamos al opino igual que mi compañero. Ujú, Entonces teníamos que conversar un poco más para que ellos dieran su punto de vista, sus apreciaciones, incluso experiencia. Y de ahí salieron incluso experiencias que ellos tuvieron con familiares que tienen estas situaciones y que ujú, ellos no lo estaban visionando bajo una posibilidad dentro de su aspecto profesional, pero ujú. que al relacionarlo, pues entonces se va identificando que verdaderamente ellos son sensibles al tema. Pero Ya, como no es un tema que se abarca, digamos, con constancia en lo que es el desarrollo de las clases, no lo sí, tienen presente al momento de trabajar con los proyectos ya. que conlleva cualquiera de las asignaturas. Sí, no es parte del currículum, ¿no? Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, algo que podríamos hacer, digo ustedes no, pero eso pasa mucho cuando se trabaja con adolescentes, ¿no? De opino lo mismo que mi compañero, es tal vez establecer unas normas del juego, ¿no? Entonces decir, no se vale decir opino lo mismo que mi compañero o estoy de acuerdo con él, ¿no? Tenemos que
proponer algo, aunque sea cortito, aunque sea breve, generar una reflexión propia, ¿no? Entonces esa es también una estrategia que podemos utilizar. Ok, ¿alguien quiere leer esta parte de los grupos focales? Doroteo. Los grupos focales son un método de investigación cualitativa muy utilizado en el que un pequeño grupo de participantes entabla un debate guiado sobre un tema concreto. Los grupos focales pueden considerarse entrevistas de grupo, ya que permiten recabar información sobre las experiencias, opiniones y sentimientos de las personas en un entorno natural e interactivo. Sin embargo, la dinámica de grupo de un grupo focal también puede ser especialmente útil para observar cómo las personas construyen significados de manera conjunta, practican el lenguaje corporal e interactúan entre sí. Muchas gracias, Doroteo. Entonces, justamente aquí vemos lo que nos decía Marvel, ¿no? O sea, respecto a los estudiantes, cuáles son sus experiencias, opiniones y sentimientos en relación a personas con discapacidad y pues poder hacer turismo. ¿Es así, Marvel? Sí, maestra, sí, bueno, no solamente el poder hacer turismo, sino que se convierta en un tema que ellos deben tener presente al momento de desarrollarse profesionalmente en Y cualquiera de los servicios que corresponda a la parte turística. ajá, que sea parte de su currículum, ¿no? Que tengan algo contemplado. Ok, entonces Marvel justamente nos decía que conforme fueron hablando, pues se fueron dando cuenta de cosas, de que pues ciertamente había una experiencia en relación con este tipo de población que de principio parecía que no la había. ¿Es así, Marvel? Así es, maestra. Ujú. Ok, el grupo focal, yo también he observado que sirve mucho como para regular ciertas entrevistas, porque a veces puede ser que en un espacio educativo haya una persona que se presente como la experta, ¿no? Que ella sabe más, que tiene más años en esa institución, etcétera. Y cuando trabajamos con grupos focales, se regula. Entonces, puede ser que haya alguna persona que esté como un poquito desbordada o que exageren sus opiniones y el grupo focal sirve para regular, porque ahí va a salir alguien que va a decir, no, las cosas en la escuela no son tan así, acuérdate que ha pasado tal y tal, ¿no? Entonces, para mí la verdad es una maravilla el grupo focal porque justamente nos sirve para ver de manera conjunta cierta información y contrastar con lo que nos están diciendo a veces en las entrevistas para no casarnos o no quedarnos solo con lo que nos dicen en las entrevistas, me parece que es de mucha utilidad. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo respecto a a los grupos focales? Ok, vamos a pasar entonces a los grupos de discusión que se presentan en las ideas clave para que ustedes sepan que también existe esta herramienta. ¿Alguien quiere leer esta parte? Montserrat. Sí, grupo de discusión. Un grupo de discusión no es una entrevista grupal. Durante el grupo de discusión, las personas participantes intercambian, comparten, comparan e incluso reelaboran criterios. En un espacio grupal de este tipo se comparten experiencias personales y emocionales. Las opiniones son reforzadas y legitimizadas con otras personas, cuestión que tal vez no se presenta en otras técnicas o instrumentos. Gracias. Entonces, los grupos de discusión me hacen mucho pensar en lo que se usa ahora de los círculos de paz, donde a lo mejor podemos poner sobre la mesa una problemática que hay en la institución, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un tema en la universidad donde estamos trabajando y se arman estos grupos de discusión donde no todos necesariamente están de acuerdo pero que tal vez al final se pueda llegar como a un consenso. Ujú. Entonces, vamos a ver más adelante un ejemplo de un grupo de discusión. Pero les digo, bueno, en una universidad donde trabajé, pública, hicimos un grupo de este tipo para identificar las necesidades y las problemáticas de la universidad. Y algo que fue interesante es que el alumnado
más que estar preocupado por, digo, no está mal, ¿eh? Esa fue la información que salió por la calidad de las clases o de los docentes, estaban muy preocupados por la infraestructura de los edificios. Y ya saben que aquí en Ciudad de México tiembla mucho. Entonces, algo que les preocupaba es que no había un protocolo para responder frente a los temblores. Entonces, fue una información que no era evidente, o sea, que no salía a la luz, pero que justamente un grupo de este tipo permitió identificarlo y pues que las autoridades tomaran ciertas decisiones que no habían observado. Ujú. Muy bien. Pasamos ahora a las historias de vida. ¿Alguien quiere leer las historias de vida? Yo, profesora, Silvia, gracias. historias de vida. Sirve para recoger relatos o narrativas de la vida de una persona o de experiencias vitales relevantes, o de la vida de terceras personas, grupos o instituciones. Los protagonistas son las personas que comparten sus vivencias, emociones y acontecimientos personales. Estas pueden ser completa, focal o temática, individual o colectiva. Muchísimas gracias, Silvia. Entonces, no sé si se acuerdan que ya habíamos comentado un poco sobre las historias de vida. Y les decía yo que un hecho social se puede ver reflejado a través de las historias de vida o un evento escolar o importante para el país se puede manifestar o se puede ver a través de una historia de vida. Entonces, en ese sentido es que se hace un recorte. ¿No? Entonces, no es como cuéntamelo todo de tu vida desde que naciste hasta ahora, sino que nos enfocamos a la mejor en el ámbito educativo. Entonces, aquí es como, cuéntame de, pues, tu paso por la educación pública, qué te permitió haber llegado a la universidad, ¿no? ¿Qué puertas te abrió, qué te dio? Entonces, aquí estamos enfocados a la mejor al ámbito educativo, pero en el mismo sentido lo podemos hacer con otros temas, ¿no? Como por ejemplo estas grandes maestras o maestros que tienen unas trayectorias académicas impresionantes, ¿no? Que han hecho muchas cosas por la educación, pues podemos enfocarnos en este ámbito. Y también puede ser individual o colectiva. Entonces hay estudios donde se hacen historias de vida, a lo mejor del personal docente que comenzó con una escuela o con una institución, que fue como el que inauguraron ellos esa escuela, y entonces se hace la historia de vida del personal docente que empezó con esa institución, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, em, hay un autor que se llama Juan José Pujadas que dice que existen historias de vida y relatos de vida. Esto también es importante porque es como, ¿qué es lo que nos quiere decir la persona sobre su vida? O sea, cómo lo relata, cómo lo cuenta. Por eso hay como una distinción, aunque no demasiado clara, pero sí entre las historias de vida que nosotros vamos a construir y los relatos, donde vamos a recuperar lo que la persona nos quiere decir. Ajá, como cómo lo va construyendo. ¿Sí está claro esto? Entonces, en el aspecto de los relatos, dejamos como que la persona hable y vamos a retomar lo que nos quiere decir. Mientras que en las historias de vida puede ser que esté más acotado a lo que nosotros queremos escribir y analizar. Por eso son narrativas, ¿no? Cómo la persona está contando su vida. ¿Qué es lo que dice la persona sobre su vida? ¿Sí? Si quieren, les comparto después el artículo de Juan José Puyadas que les digo para que vean ustedes cómo esta diferencia. Ok, vamos acabando para que no nos gane el tiempo. Luego está el análisis documental, que también es parte de la investigación cualitativa. ¿Alguien quiere leer esta parte? Yo, maestra. Sí, Marta. Ok, el análisis documental para obtener información sobre políticas educativas, currículos, programas, proyectos educativos, libros didácticos, revistas, manuales y reglamentos.
Los documentos se reproducen re y producen intereses, valores, intenciones, imaginarios, sentidos y nociones culturales. Permiten además suponer su efecto subjetivo en la medida que son consumidos. Para ello, los textos también se consideran dinámicos y productivos. Las limitaciones pueden ser no accesibles, tener una información limitada. Muchas gracias, Marta. Entonces es bien interesante, no sé si alguien de ustedes lo ha hecho, cuando acudimos a pues, a los papeles, a lo que se ha escrito sobre a lo mejor una política educativa o la instauración de una nueva escuela, de una nueva universidad, ¿sí? Todo lo que hay en torno a él es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando son documentos, bueno, desde mi perspectiva, cuando son documentos históricos, como que puede uno ver pues los cambios que ha habido a lo mejor en relación a la perspectiva de la educación pública o qué era lo que se pensaba que debía de ser una universidad o una escuela. Este, nos da mucha información, por un lado, pero por otro lado, podemos enfrentarnos a que esa información ya se haya perdido, que ya no existan los archivos, o que no nos dejen acceder a él, o que no exista la información que estamos buscando. Entonces, pues esas son las limitaciones, y tal vez en ese sentido yo los invitaría pues a triangular la información, ¿no? Como contrastar con otras fuentes o con otros documentos además de el análisis documental. ¿Alguien Ma- había pensado en este instrumento para su tema? Maestra, en lo particular, no, no porque hay ciertos tipos de instrumentos que, como son poco, bueno, no tan comunes desde mi práctica, desde mi experiencia, entonces tengo un cierto temor. Yo trabajo en la parte curricular en una universidad, entonces mi superior me comentaba en algún momento pues que esto del análisis documental justo sobre la parte curricular viene a ser un factor clave, pues incluso para parte de la actualización que se está llevando en este país en este momento. Pero es muy delicado. Es muy delicado porque es el manejo de información. Ahora bien, muy posiblemente se espera un resultado, un producto de lo mismo. Entonces, Ujú, como no hay, desde mi práctica, no hay mucha experiencia en este sentido, siempre nos vamos como por lo mismo, las entrevistas, la observación. ujú, Incluso las partes de sistematizaciones ahora que también repunta como algo nuevo aquí, pero que ujú. ya se ha usado muchas veces. Entonces, a lo mejor sí nos Entonces, puede apoyar ahí en ello. entonces la recomendación fue que no accedieras a estos documentos. No necesariamente. La información está, sino yo en lo particular es un tanto como más complejo, yo lo veo un poco más complejo, porque Ujú, trabajamos con personas docentes, tenemos mm, que acceder a personal administrativo y ya bien lo dijo usted, hay documentos a los que no siempre hay acceso. Entonces, pues ujú. ahí la información queda como no en un 100% como esperamos. Como un poco restringida. Sí, y el resultado, entonces la consulta sería como generar un producto, ¿verdad? No solo un Mm, análisis como tal, sino entregar algo. Entonces ahí viene como lo complejo, pues, de justamente esta técnica. claro, Sí. claro. Y por ejemplo, si tú aplicas ciertos cuestionarios, ¿podrías obtener la información que necesitas? Claro que sí, con un consentimiento informado, con los debidos permisos, claro que sí. Claro Ujú, que tal vez sí. sería más adecuado, ¿no? Sí, por la Ujú. prudencia de los datos. Bueno, Ajá, para no tener ningún problema. claro que sí. Muy bien, gracias, Marta. ¿Cómo También no? aquí algo que nos puede aportar información, además de los documentos institucionales, es, por ejemplo, lo que se dice o lo que se dijo en periódicos, ¿no? Por ejemplo, como todas estas noticias, toda esta información a lo mejor de políticas educativas, como les digo, inauguración de escuelas, etcétera. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio muy rápido sobre algunos casos que puse aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué técnicas cualitativas utilizarías y cómo lo harías? Ok, entonces vámonos rápido para poder hacer las otras dos cosas que queremos.
Entonces, fíjense, la primera es políticas de inclusión educativa en universidades públicas. ¿Quién quiere leer el objetivo? Yo le ayudo, maestra. Gracias, Alejandra. Objetivo: identificar cómo las universidades públicas formulan y regulan las políticas de inclusión educativa y qué elementos clave aparecen en sus documentos institucionales. Muy bien. ¿Qué instrumento utilizarían ustedes? Yo utilizaría análisis documental, maestra, Ujú, este está muy fácil. porque me permitiría directamente identificar esos elementos, pero Ajá, aparte de eso pudiese apoyarme para conocer si existe correspondencia, por ejemplo, entre los documentos, si esos documentos ajá, están actualizados a las políticas nacionales u otro tipo de documentos importantes que tengan relación directa, o ajá. incluso a identificar brechas. Ayudaría a identificar brechas. ¿Esto dijiste, Marvel? Sí, sí, maestra. Vacíos, brechas. Ajá, perfecto. Ah, bueno, sin sigla. Perfecto. Sí, justamente nos puede ayudar a relacionarlo con documentos de políticas nacionales, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Se me fue. Ahí está. Excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Uso de tecnologías digitales en el aula de educación primaria. Objetivo, comprender las percepciones de los docentes sobre el impacto pedagógico de las tecnologías digitales en la participación y aprendizaje del alumnado. Una encuesta de satisfacción podría ser. ¿Encuesta? Ujú. Sería Ah, también bueno, importante, ay, Entrevista. perdón. A ver, Doroteo y Alejandra. Entrevista. Ajá. ¿De qué tipo? Una entrevista Estructurada. Semiestructurada. A ver, semiestructurada. oye. ¿Cuál ganó? ¿Semiestructurada? Considero que sería semiestructurada. ¿Semiestructurada? Muy bien. ¿Cuáles serían los ejes de esta entrevista? La infraestructura, ¿Infraestructura? Ajá. aprendizajes, Ajá. ¿Podría entrar lo de la experiencia del docente? Ajá. Aquí surge algo interesante. ¿Con qué sujetos trabajaríamos? Docente. Con docentes. Ajá. Ok, no trabajaríamos con estudiantes, ¿no? Sino con docentes. maestra, Ajá. a lo mejor si nos me repite por favor y el tema para ver si... Claro, es el uso de tecnologías digitales en el aula de educación primaria. Y el objetivo es comprender las percepciones de los docentes sobre el impacto pedagógico de las tecnologías digitales en la participación y aprendizaje del alumnado. Directamente los docentes sería como mi punto. Ajá. Los Otro eje sería la estudiantes, participación, ¿no? ¿El otro eje? Ujú. ¿Participación de qué? De los alumnos en las aulas con el uso de la tecnología. Sí, Monse. Aquí le preguntaríamos entonces a los docentes sobre la participación de los alumnos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Podría aplicarse también un grupo focal. Ajá. En el caso de que, digamos, ok, tengo mi entrevista base, pero el grupo focal me puede apoyar a contrastar.
Además, cuando hay hay varias personas, por lo general dentro de las respuestas sale siempre alguna experiencia. Y esa experiencia puede que enlace con experiencias de otro maestro o con una Ujú, idea que inicialmente no pudo desarrollar. Y ujú. entonces más información. Ajá. Por ejemplo, retomando lo que dices, Marvel, docentes que estén en contra de las tecnologías digitales, ¿no? Frente a estos docentes que es de, no, sí, hay que usarlas como herramientas, no podemos estar luchando absurdamente contra ellas, entonces yo las uso de tal manera, ¿no? Entonces aquí puede salir información relevante. Gracias, Marvel. ¿Alguien más? Pues que sería el tema de ventajas y desventajas de lo que usted refiere, ¿no? De los que sí Ajá, están pro y los que no. Mm. los que están en contra. Entonces aquí ya podemos empezar a hacer como un análisis, ¿no? Ujú. Muy Y bien. la parte directiva, ¿qué tan involucrada podría estar también en esta temática? Desde la, Ujú. ¿Cómo la incorporaríamos? por ejemplo, bueno, para que también haya todos estos aportes en tecnologías educativas, las direcciones, para mí son como un agente clave en todo este proceso, Ujú, porque son quienes proveen, por ejemplo, las herramientas, capacitaciones, y en dependencia de lo que hagan y cómo el docente percibe o cómo se siente, ya sea frustrado frente a los que sí quieren y los que no, pero ajá, quienes normalmente hacen este proyecto de capacitaciones también, pienso que la parte de dirección. cierto. Entonces fíjense cómo va quedando como más completo. Adriana, ¿levantaste la mano? Así es. Como el objetivo es saber el impacto pedagógico de las tecnologías en la participación y el aprendizaje del alumnado, creo que también se tendría que tomar en cuenta un grupo focal de alumnos, porque es en ellos en el que se tiene que ver si efectivamente las tecnologías les están apoyando realmente en el aprendizaje que se quieren enseñar. Ajá, o sea, por un lado tenemos las percepciones de los docentes, Sí, ¿no? Pero por otro lado tenemos pues el uso que hacen como tal los alumnos en con las tecnologías. los verdaderos beneficiarios. Ajá, ok, muy bien. Entonces podríamos hacer como otro grupo focal con el alumnado. ¿Los demás están de acuerdo? Veo varios sís. ¿Alguien levantó la mano? ¿Silvia? Sí, maestra. Em, sé que el objetivo, porque ahí lo dice, es hablar de percepciones, Ujú, pero se está hablando de percepción de algo que puede ser medible, ujú, ¿no? Entonces, no sé si se podría considerar, además de los docentes y también los alumnos, ujú, el tema de analizar los resultados, si es que hay una fuente de comparación, ¿no? Si es que ujú, hay un antes y un después. ¿No? ¿Cómo eran las calificaciones de los alumnos antes de las tecnologías digitales y después? Porque participación y aprendizaje creo que son dos conceptos que van a ser calificados. ujú. Sí, entonces, Silvia, si te entiendo bien, propondrías, por ejemplo, un enfoque mixto donde se trabajara desde una perspectiva cuantitativa y toda esta cualitativa. Sí, porque el tema de las percepciones podría ser ambiguo, ¿no? El ser humano tiene una percepción respecto a su experiencia o a veces hasta por lo que le falta desde su perspectiva completar en su propio autoconocimiento, ¿no? Ujú, Entonces, podría haber hasta un sesgo. Me es más difícil, me es menos difícil. Entonces, en la respuesta de algo cualitativo no necesariamente se va a identificar si está yendo en función a la realidad. Entonces debería ser de repente uno más cuantitativo, que debería hacer las evaluaciones si es que existieran, ¿no? O en todo caso considerarlas más adelante para completar el estudio. ok, fíjense, aquí hay algo que es muy importante que tenemos que tener claro. ¿Cuál es lo que nos interesa en este estudio? En primer lugar, las percepciones de Las los docentes percepciones. o el impacto pedagógico en el alumnado.
Comprender las percepciones de los Las docentes. percepciones. Ajá. Entonces eso es muy importante, porque esta es nuestra pregunta en primer lugar. ¿Qué significa esto? Que puede ser que los maestros y maestras tengan una visión muy tradicional de la enseñanza y que no estén de acuerdo con el uso de las tecnologías, ¿no? O sea, estoy especulando, pero puede ser que ese sea nuestro resultado. Y ese resultado está contestando nuestro objetivo, ¿sí? Que es comprender las percepciones de los docentes. O a lo mejor los docentes se sienten rebasados y ya no saben ni qué onda con la IA ni con las plataformas que usan sus alumnos. Ese es el resultado a esto. Ajá. ¿Cómo lo podríamos presentar como pregunta para que quede más claro? ¿Cuál sería nuestra pregunta general en este tema? ¿Cuál es la percepción de que tienen los docentes frente al uso de las tecnologías? Puntito suspensivo, se me olvida el resto. Pero así Exacto. como, ¿cuál es la percepción? Ajá. Mm, Podría ser. ¿Por ahí alguien más habló, además de Marta? Si está claro esto, entonces tenemos que ver en qué es lo que estamos colocando el peso. ¿Sí está claro? A ver, no los veo. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, claro que necesitamos información, ahora sí que periférica, sobre el uso de tecnologías digitales en los alumnos, pero esto nos sirve como parte del contexto. Ujú. A lo mejor nuestros alumnos están usando muchísimo más Gemini que ChatGPT. Pues esa es información contextual importante para nosotros, pero nuestro foco es este, ¿sí? Y nuestro sujeto de estudio principal aquí es este, los docentes. Ujú. Ok, paso al siguiente ejercicio. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, el título de este trabajo se llama De la primera en mi familia a la universidad, la trayectoria educativa de Marcela. Y el tema es la trayectoria educativa de una estudiante universitaria de primera generación. O sea, en su familia es la primera persona que llegó a universidad. ¿Cómo lo harían? Una historia de vida, maestra. Ajá. Sí. Y también con entrevista. Con entrevista. Ajá. ¿A profundidad? Sí, Y una guía de observación podría ser para ver su diario, a lo mejor ver el comportamiento que ella tiene. Ajá. Es posible. ¿Comportamiento en relación a qué? Em, bueno, no sería algo medible, pero tal vez en su actuar ya meramente en un aula de clase, al ser una frente a otros estudiantes que vienen de familias que normalmente no es la primera persona que está en un centro educativo superior. Ajá. Sí, que puede ser que tenga menos capital cultural, ¿no? Que se sienta como con menos agencia, no sé si están Ujú. familiarizados con esta palabra, para ir a la universidad. Ujú, Que está más interesada en aprender que los que tienen como la facilidad que los que no la tienen, entonces ujú. podría ser que nos dé un Ese dato podría ser uno de importante. nuestros ejes, ¿no, Marta? Ujú, podría ser. Y luego podría ser que se triangule lo que se ve, lo que se observa en un diario, lo que recogemos de información frente a lo que ella nos dice, y no sé si se pueda con algo más. Y con la Claro, entrevista. sí, esa es la maravilla de la observación, ¿no? Que nos sirve Ujú. mucho para contrastar lo que dice la persona con lo que realmente hace. Ajá. Ahora, ¿qué tan delicado es, maestra? Se lo consulto porque qué tan delicado es, porque también sigue siendo nuestra percepción, es lo que yo observo. Y a Sí, veces estamos sujetos a muchas cuestiones de nuestro entorno, como yo pienso, me encierro, me enfrasco.
porque me llamó la atención que la compañera Marvel dijo que, bueno, no sé si es manipulación de variables hasta ese sentido, yo creo que no, porque ya lo aclaró, pero es muy importante el punto de ella y importantísimo, porque vea que ella comenzó y ellos estaban retomándolo hacia en otra dirección, ella aclaró, pero yo me quedé así, bueno, esto que hizo Marvel es algo maravilloso, pero que hubiese pasado si lo hubiera dejado totalmente, que ellos escribieran lo que entendieron y luego como lo que va a hacer ella en una segunda, pero ya llevaba prevenida. Entonces, eso no es manipulación de variable o en cierta medida sí, maestra. Digamos que si Marvel hubiera dejado así fluir, pues se dispersa la Ujú, información, ¿no? Y no ujú, contesta a lo que ella está preguntando. Entonces es ajá, muy asertivo que ella explique primero, entendemos por discapacidad tal y tal, ¿no? Y la ok. OMS señala que discapacidad es esto. Ahora, en relación a nuestra propia subjetividad, yo Sí. lo que les recomiendo es, así como se hace un cuaderno de campo, que tomen nota de sus propias subjetividades, porque al final del día ustedes son personas que están trabajando con otras personas y eso nos puede ser de mucha utilidad. Entonces, a lo mejor decir, hoy me sentí muy movida porque pues fulanita tiene una problemática y eso ha hecho que esté desmotivada para ir a la escuela, ¿no? Pero ya me enteré de la problemática y me afectó emocionalmente, ¿no? O hoy hubo un conflicto y pues me doy cuenta que yo ya me estaba involucrando para defender y no me corresponde. ¿Sí? Todas estas cosas vale la pena anotarlas como para hacer una pausa, ¿no? Como para tener ese espacio ustedes de su propia subjetividad, pero que no, no que no intervenga, sino que intervenga lo menos posible en su investigación. Pero darle ese espacio porque pues todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, también a veces pasa que hacemos más empatía con algunas personas que con otras, ¿no? Entonces, si lo anotamos, nos damos cuenta y ya cuando estamos aplicando la entrevista o la observación, pues podemos conducirnos de otra manera. No sé si fui clara, Marta. Ujú, claro que sí. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, si les parece bien, terminamos la actividad. Sí, perfecto. Ok, entonces me gustaría darles feedback muy rápidamente sobre la primera actividad que hicieron, que fue del pitch. Yo sé que para muchos de ustedes fue un reto, que pues aquí se ve como las generaciones, ¿no? Como pues los jóvenes están súper familiarizados con estas herramientas y los que somos más grandes nos cuesta trabajo. Sin embargo, pues todos hicieron un esfuerzo muy, muy grande y los felicito porque pues superaron ese como esa primera prueba. Es muy importante cuando ustedes hagan este tipo de pitch, que cada vez se pide más, además en el ámbito laboral, que traten de hablar de manera fluida, aunque les cueste trabajo, que traten de no leer, ¿no? Sino como si lo estuvieran, pues como una presentación a lo mejor de un trabajo o algo así. Aunque ustedes se sientan inseguros, es más adecuado que si lo leen. Ajá. Por otro lado, hicieron un gran ejercicio de síntesis, porque ustedes tienen muchísimo trabajo atrás, revisaron autores, hicieron toda una metodología, etcétera, pero en 8 láminas tenían que presentarlo. Entonces, ese es un ejercicio de síntesis que van a hacer aquí y en otras materias. Entonces, no se frustren. Ustedes tienen mucho trabajo atrás que tal vez van a usar más adelante, pero para el pitch no se presenta. Simplemente es compartir de forma breve cuál es mi proyecto. Y está bien. Hubo actividades o alumnas, compañeras, que presentaron de forma muy breve y muy clara la presentación. Eso está bien, porque de eso se trata el pitch, ¿sí? De hacer un ejercicio. Los más jóvenes lo saben. Un TikTok va así. ¿No? Si es un TikTok que dura 5 minutos, pues le das avanzar, ¿no? O sea, no, no tiene sentido. Mientras que el documento de la actividad 2, pues ahí también se ve como la brecha generacional. Los que tienen más tiempo dando clase, que son como más de mi edad, pues hacen un documento muy elaborado, ¿no? Y muy bien estructurado, que también está muy bien, pero fíjense, nos estamos enfrentando a diferentes retos.
los mayores a hacer un video ágil y rápido y los más jóvenes a hacer un documento estructurado con una buena narrativa. Entonces, está padre, como decimos en México, porque entonces ustedes están teniendo herramientas para hacer las dos cosas. A muchos les recomendé, y esto es muy importante, que usen el paradigma o el enfoque pragmático o de investigación-acción. ¿Por qué? Porque ustedes están proponiendo implementar una práctica, un cambio de currículum, una estrategia para mejorar algo donde ustedes están observando un problema. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen eso, el paradigma en el que está enfocado no es el cuantitativo, es el paradigma pragmático, ¿sí? Que dicen, yo lo que propongo es hacer esta estrategia de otra manera para que este problema sea superado o se mejore esta problemática. Ujú. Entonces, no olviden que tenemos estos otros dos paradigmas. Muchos de ustedes utilizaron YouTube, funcionó muy bien. Espero que conforme vayan avanzando en esta maestría, se den la oportunidad de practicarlo y ponerlo a prueba, porque es la única forma en que podemos aprender, ¿no? Como con el ensayo-error, de decir, pues me voy a dar chance, aunque me equivoque, aunque no me sienta cómodo, lo voy a volver a intentar y lo voy a hacer en YouTube, ¿no? A lo mejor un tema que a mí me interesa, pues es una oportunidad para grabarlo y subirlo y ver qué pasa, si funciona, si no funciona, etcétera. Muy bien. En la viabilidad, también pueden nombrar las dificultades a las que se enfrentan y se vale. O sea, eso no hace malo su trabajo o de menos calidad, sino que pueden decir, pues me he encontrado con este problema de que no hay bibliografía o con las problemáticas que ustedes han visto y está muy bien porque es parte de su proceso investigativo. Algo que me gustó mucho fue lo que compartieron sus propias experiencias, ¿no? De yo he trabajado en este tema, he visto tal, o me interesa este tema. ¿Por qué? Porque eso enriquece mucho, tanto el video como el documento, ¿no? Cuando ustedes comparten sus propias experiencias, el lector o el que los está viendo, pues está como más inmerso en lo que ustedes están trabajando. Justamente hablando de empatía, ustedes hacen como una conexión con la persona, ¿sí? Cuando ustedes dicen, ah, pues yo trabajo en tal y tal. Muy bien. Sí, y nada más. Y lo que les decía, ¿no? De que es mucho más ágil cuando ustedes lo hablan, aunque al principio les cueste trabajo que irlo leyendo. O sea, como que dense ese chance, aviéntense y digan, lo voy a hacer, lo voy a intentar. A mí me gusta este tema, voy a grabarlo en YouTube y lo voy a ver cómo sale, ¿sí? Y no pasa nada, o sea, si sale mal no pasa nada, pero el chiste es que vayan practicando para que tengan como esas tablas o esa experiencia. Y pues me da mucho gusto a los alumnos y alumnas que he leído que le están dando continuidad en la actividad 2 y que ya se ve en el tema metodológico, pues cómo están avanzando en ese aspecto, ¿no? Porque pues ya se ve, como les pongo mucho en los comentarios, que su trabajo pues es bastante consistente. Entonces, pues sigan así. Muy bien, entonces, si quieren, vemos lo de la siguiente actividad, que es el Sí, proyecto por favor. integrador. Sí, por favor. Perfecto. Ay, qué bueno que no se puso en negro porque me choca. Ok, quien se tenga que ir, no hay ningún problema. Puede ver el video más adelante. No se sientan obligados a quedarse. Ok, entonces este ya es el proyecto integrador, ¿no? Ya es el proyecto final. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. maestra. Muy bien. ¿Alguien quiere leer los objetivos? yo, Adriana. Adriana. Integrar objetivos. Integrar los conocimientos sobre los paradigmas, enfoques y etapas de la investigación científica en educación superior mediante la elaboración de una propuesta de investigación viable y argumentada. Muy bien, entonces como vemos aquí, pues son temas que ustedes o parte del trabajo de investigación que ya han estado trabajando. Los paradigmas,
en qué paradigma está inserto, el enfoque metodológico y las etapas, o sea, los pasos de la investigación. Muy bien. Luego están las pautas de elaboración. ¿Quieres seguir leyendo, Adriana? Sí, Gracias. pauta de elaboración. Para la realización de esta actividad deberán seguirse los siguientes pasos. Uno, delimita un tema de interés dentro del campo de educación superior, por ejemplo, competencias digitales, inclusión, evaluación docente, etcétera. Ok. ¿Hay alguien que todavía no tenga el tema? Pues tendríamos que seguir con el mismo tema, ¿no? Pues esa es mi recomendación desde que empezamos esta clase, que justo desde el principio ya tengan su tema para que ahorita no los agarre fuera de balance. Muy bien. Dos, describe el contexto educativo donde ubicas el tema con base en datos o situaciones reales. Puede ser tu institución. Fíjense, aquí es muy importante que no se fíen de lo que les diga ChatGPT ni Gemini, sino que ustedes vean el contexto del ámbito donde están trabajando. O sea, por ejemplo, si están trabajando en la UNAM o en la FES o en una universidad de Perú, ¿cuál es el contexto? ¿Sí? No se fíen de lo que les diga la inteligencia artificial, sino vean ustedes cuál es el entorno, cuáles son las problemáticas principales que hay, si hubo algo que cambió a través de después de la pandemia, o si recientemente hay un problema de violencia, ¿sí? Ese es el contexto que estamos presentando en las ideas clave y que estamos pidiendo aquí, ¿no? Que nos ayuda a entender por qué este tema es importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que se los dije en una clase? Sí. Ok, pasamos a la siguiente. Tres, formula el problema de investigación en forma de pregunta científica, de acuerdo con los criterios vistos. Entonces, ya también, pues la gran parte de ustedes tienen el planteamiento de la pregunta. Ujú. ¿Qué es lo que quieren saber? Perdón. Cuatro, justifica la importancia de la investigación con argumentaciones críticas basadas en la literatura científica actual. Para ello, acompaña las ideas expuestas de las citas de los autores en los que se basa. ¿Se acuerdan cuando vimos la justificación que les decía yo, aquí hay que explicar por qué es importante este tema? Entonces, desde el pitch, muchos de ustedes dijeron, este tema es importante porque no se ha abordado o no se ha profundizado como se debería, ¿no? Existe muy poca bibliografía al respecto, etcétera. O otra justificación que colocaron ustedes que es relevante es porque voy a proponer una estrategia para resolver este problema o para cambiar esta situación, ¿sí? Entonces, por ahí va la justificación. Hay bibliografía donde se habla del tema, se discute y entonces eso puede fortalecer nuestra justificación. Ujú. Cinco, formula el objetivo general y al menos tres objetivos específicos. No se podrá formular más de un objetivo general. Te puedes apoyar en alguna taxonomía de objetivos de aprendizaje como de Bloom o Marzano, etc. Esto también la mayor parte de ustedes ya lo tiene, ¿no? Que justamente está relacionado el objetivo con la pregunta y los objetivos específicos nos van a servir para cumplir este objetivo general. Ajá. Me parece que a algunos de ustedes les dije que este objetivo específico es más bien el objetivo general. Ajá. Entonces, les recomiendo que pongan atención en mis comentarios para que quede pues justamente el objetivo general donde debe de ir. Y si quieren que lo comentemos por el foro, ahora que ya tengo plataforma, con todo gusto. Seis, define el tipo de estudio, descriptivo, comparativo, explicativo, correlacional o proyectivo y justifica su elección. Esto ustedes también ya lo hicieron, por ejemplo, en esta actividad 2, ¿no? O sea, ya tenían como muy claro qué tipo de estudio es. Yo aquí lo que les recomiendo es que además de justificar la elección, pongan la bibliografía de donde sacaron que su estudio es descriptivo, comparativo. No importa si son las ideas clave de unir, pero sí es importante que pongan la cita. Ajá.
la referencia. 7. Selecciona un paradigma de investigación positivista, interpretativo, crítico o pragmático y justifica su elección. Gracias, Adriana. Entonces, esto ustedes también ya lo hicieron, y lo que les decía yo ahorita es que me da la impresión que hay muchos trabajos que más bien están en el paradigma, están enmarcados en el paradigma pragmático más que en el positivista, por ejemplo, ¿no? Entonces, recuerden que si ustedes están proponiendo implementar una nueva forma de dar clase o otro tipo de currículum o ciertas estrategias para mejorar el aprendizaje, no es positivista, sino que es pragmático o yo les he comentado del de investigación-acción. Ajá. Ahora, este enfoque lo que tiene es un diagnóstico, donde se hace una investigación previa y luego se implementan las estrategias propuestas. ¿Está claro esto? A ver, los veo. ¿Sí está claro esto? Entonces puede ser que dentro del paradigma pragmático ustedes hagan un diagnóstico con encuestas o con entrevistas y obtienen cierta información que confirma lo que ustedes ya sospechaban de un problema. Y a partir de ahí es que van a hacer una propuesta de ciertas estrategias para cambiar esa situación, para cambiar ese problema. ¿Sí está claro esto? ¿Alguien puso algo en el chat? No está claro. Muchas gracias, Rodolfo. Ok, entonces fíjense, en el paradigma pragmático o de investigación-acción, ustedes vislumbran un problema X, pero para corroborar que efectivamente existe ese problema, primero que nada van a hacer un diagnóstico. Este diagnóstico se puede hacer tanto con un método cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces, por ejemplo, estamos observando que hay un problema de aprendizaje significativo en las lenguas romances. Entonces, vamos a hacer un cuestionario donde vamos a ver que efectivamente eso que yo ya sospechaba pasa. Hay un problema de aprendizaje de las lenguas romances. Entonces, ya tengo aquí mi resultado y voy a proponer ciertas estrategias. Que tienen que ver con la lectura, con otra forma de trabajo, a la forma tradicional de enseñanza de las lenguas. Las voy a implementar y las voy a evaluar. Y voy a ver si a partir de estas estrategias nuevas que yo estoy proponiendo, hay una mejora en el aprendizaje de las lenguas romances. Entonces, si hay una mejora, voy a decir, ah, pues estas estrategias que yo propuse sí están funcionando para que el alumnado tenga un aprendizaje significativo de las lenguas romances. Ujú. Entonces, este es todo el caminito que hay que seguir. ¿Está más claro esto? Sí. En este diagnóstico pudimos haber hecho cuestionarios y entrevistas, por Ujú. ejemplo. Y ya que tengo esta información, entonces doy este siguiente paso. ¿Monse? Maestra, a mí me surgió una duda. El mío está justo en el investigación-acción. Ujú, Ya hice los instrumentos, o sea, implementé ya el diagnóstico y entonces ahora tengo que proponer estrategias. ujú. Y luego para implementarlos ya estamos de vacaciones o en el supuesto de, o cómo le hago. O sea, aquí lo que tú vas a hacer es explicar qué es lo que vas a hacer, pero o sea, no vas a hacer la investigación como tal, sino que vas a decir, voy a proponer la estrategia X, Y y Z Ok. y voy a evaluarlo, voy a implementarlo,
el próximo semestre de tal a tal mes. Ah, Y para evaluarlo voy a usar las mismas pruebas que usé en el diagnóstico. ok, ok, ¿Sí? Y aquí nos vas a explicar qué es lo que vas a hacer. ok. Ujú. Gracias. Muy bien. Entonces sigo con el 8. Sí. Ok, esto se los dije a grandes rasgos, pero si quieren en el foro lo subo como con más detalle para que lo tengan ustedes como bien especificado, porque se los dije como general, pero bueno, a grandes rasgos es así. Sí, gracias. Ok, luego 8. está el 8. Establece el enfoque metodológico, cuantitativo, cualitativo o mixto, argumentando por qué es el más adecuado. Exacto. Entonces esto también ya lo hicieron sobre todo para esta actividad 2, ¿no? Y me parece que lo tienen bastante claro porque están utilizando ese enfoque. Luego está el 9. 9. Expon brevemente la viabilidad de la propuesta considerando recursos, acceso a datos y aspectos éticos. Que es algo que también hicieron ya para este trabajo, ¿no? De a qué dificultades se pueden enfrentar. Pregunta, o sea, de lo que ya hicimos, tenemos que reescribir otra vez, estableciendo todos estos puntos bien fijos. O sea, ustedes ya tienen esa información, ¿no? Entonces pueden colocarla dándole forma para que quede el trabajo como redondito, para no copiar y pecar, pero ustedes ya tienen esta información, Mm. o sea, ya lo trabajaron. Es conjuntar entonces la primera actividad con la segunda y darle forma para que se vea una estructura clara. Justamente por eso se llama proyecto integrador, para que ustedes integren lo que fueron trabajando a lo largo del semestre. Ok, dice Rodolfo que no está claro. Dice, ya se realizó el instrumento y se implementó. Ok, entonces lo que puedes hacer es colocar los resultados que te brindó el haber implementado ese instrumento. Maestra, yo tengo una duda. Sí, Es con respecto a la aplicación de ese instrumento. Los resultados que vamos a plasmar ahí van a ser los resultados de las 5 personas que entrevistamos o las que se les aplicó el instrumento, o es a la no, muestra que nosotros habíamos calculado. no, porque digamos que esta prueba que hicieron ustedes justamente les ayudó para ver si había algún tema de que estuviera mal redactada la pregunta o algunas dudas que podían tener los entrevistados o los encuestados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son encuestas, no se busca que sea representativo lo que se hizo en esta actividad 2, sino simplemente ver si había algo que mejorar. Por eso se hizo este ejercicio. Ujú. Entonces, si hay un par de ustedes que sí que tiene información como ya muy relevante de que les arrojó la implementación de los instrumentos, pues si ustedes lo ven, pónganlo. Pero no, el ejercicio 2 no fue hecho para eso. No, o sea, mi pregunta es la cantidad de personas a las que se les van a aplicar los instrumentos, nuestra muestra. Por ejemplo, en Ah, mi ok. caso, mi muestra, según el cálculo pues, que yo realicé, son 90 personas. Ok. Entonces vas a decir ahí que tu muestra van a ser 90 personas. Ajá. Y tengo Ajá. que representar resultados de esas 90 personas. No. No. Mm, mm. No, porque lo que están haciendo aquí es el proyecto, no la investigación. Ah, comprendo, Ajá. comprendo. O sea Ujú. que ahí no van a haber resultados tan, o sea, no hay resultados. No, no tiene que haber. No. O sea, justamente por eso van a decir por qué es viable, cuál sería el enfoque, pero lo que están haciendo ustedes es el proyecto, no la investigación. Correcto. Ujú. Yo, Ahora sí comprendo. Otra consultita. Esta asignación está para el cuánto de enero? El 12. ah, ¿Tienen esa fecha? Es el 12. 12. No se va a exponer ni nada, solamente se va a enviar. Ujú. Sí, Ok. sí, sí, sí. Profesora, Ok, profesora, quiero gracias. hacer una cosa. Sí, Giovanna.
Sí, quiero hacer una consulta, profesora. Es justamente con la estructura de este proyecto integrador y que tiene que ver mucho con las dos actividades anteriores, ¿no? En la actividad anterior se nos pidió una simulación en base a dos o tres personas y esto nos ayuda un poco a nuestros resultados y a ver también el enfoque metodológico. Pero cuando hagamos el proyecto integrador, eh, bueno, y un poquito también tomando la actividad 2 dentro de toda esa estructura que se nos pedía, en mi caso, por ejemplo, yo no puse el marco teórico porque no alcanzaba y tampoco lo pedía en sí la guía ni la rúbrica, ¿no? Y basándome en ello, en el proyecto integrador, si usted nos pide que podamos desarrollar un poco el tipo, a mí, por ejemplo, yo hice el acción investigación, ¿no? Entonces, y lo pude reflexionar y dar los resultados. Pero si ahora explico, cómo lo voy a utilizar, ¿no? Cómo lo voy a implementar, cómo lo voy a evaluar, ya no podría poner todos mis resultados, mi reflexión. Es más, ¿por qué? Porque nos pide 8 hojas, ¿no? Es más, por ejemplo, para yo poder hacer mi guía semi-estructurada, yo puse la matriz operacional, porque nos pidió la conceptualización y todo ello, y entonces hice lo más posible por ajustarlo en 8 hojas. Pero si ahora agregamos un poquito más allá de lo que nos pide, bueno, y nos lo pide en este caso la guía, ya no debería ir en todo caso de repente la matriz o de repente la simulación. O sea, me queda la duda si igual tenemos que poner resultados, reflexión, la guía e inclusive el marco teórico otra vez creo yo que no iría porque tampoco la guía lo pide, ¿no? Y no nos alcanza Ujú, 8 hojas, ¿no? ujú, Ese es ujú. el detalle, ¿no? Claro. Em, a ver, déjame ordenar mis ideas. El trabajo teórico está atrás y está reflejado aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor yo no voy a leer un marco teórico, pero hay un trabajo de revisión teórica atrás, simplemente al decir, como dijo Marvel al principio, cuáles son los ejes de su cuestionario, porque esos ejes están hechos en función de una revisión teórica. Ujú. Ujú, Entonces, mm, para la actividad 2 la verdad sí fui como, para mí fue importante ver la definición que tienen de sus conceptos, para que no sea un concepto de sentido común. O sea, por ejemplo, motivación. Ay, me siento desmotivado, estoy desganado. Pues no, existe una definición rigurosa desde el ámbito educativo respecto a lo que es motivación. Entonces, ahora sí que desde mi subjetividad, para mí sí es importante, aunque no coloquen un marco teórico, que sí haya una definición o una cita o una referencia de los conceptos que están usando. ujú. Ujú, Sí, claro, profesora, eso sí está, ¿no? O sea, en base a mi ajá, proyecto está. Yo a lo que ajá, voy es como marco teórico en sí mismo, no podría sí, ir porque es muy no amplio, podría. ¿no? O sea, yo tengo Exacto. bastante que investigar, pero yo a lo Ajá. que voy es que así, quitando el marco teórico, la pregunta sería la reflexión, los resultados, si agregamos este punto inclusive de lo que es el contexto, que por ejemplo yo no lo tengo, pero lo estoy agregando, ¿no? En Ujú, base a todo lo que he investigado, ya me sumaría más de 9 hojas, o 9 hojas inclusive. ok, Entonces, ok. eso es de repente minimizar o quitar algo, ¿no? Ujú, Es lo que yo pregunto, ¿no? ok, gracias. Sí. Pues no sé si pudiéramos llegar a un acuerdo a lo mejor con las hojas, como darles un poquito más de espacio, como entre 8 y 10. ¿Les funcionaría? Sí, A mí sí, profesora. Ahorita, por ejemplo, tengo 9 con la referencia, ¿no? Por ejemplo. Ok. Entonces podemos como llegar a este acuerdo, ¿no? Ok, ¿y cuál era tu otra pregunta, Giovanna? No, era en base a eso, ¿no? Si la estructura la tenía que quitar muchas cosas a lo que ya había estructurado, agregando Ah, pues sí, justamente sí, sí. Lo del lo del diagnóstico. enfoque. Ajá, lo de la actividad 2. O sea, la actividad 2, como les digo, fue una actividad demo que les sirvió para ver qué cosas podían mejorar de sus instrumentos, pero este ya no es el espacio para colocarlo. O sea, por ejemplo, algunos de ustedes dijeron, me di cuenta que también es importante, además de los cuestionarios, aplicar entrevistas.
¿no? Porque me va a enriquecer el trabajo. Entonces van a poner aquí, ya van a poner simplemente aplicar cuestionarios y después aplicar entrevistas. Y ya no me van a dar la explicación de lo que hicieron en la actividad 2. O sea, esos hallazgos que tuvieron ustedes es para ustedes. Y aquí ya van a poner las mejorías o los arreglos que hicieron. Me di cuenta que esta pregunta no se entendía, entonces la voy a redactar de esta manera. Aquí ya la ponen con esa redacción corregida. Ah, ¿Sí? sí. Ya no es necesario repetir el ejercicio que hicieron para la actividad 2. Justamente esa es la utilidad de la actividad 2, porque ya llegan con un trabajo más pulido, por decirlo de alguna manera. Ujú. Por ahí alguien preguntaba que si tiene que escribir en tercera persona. No, si escriben en primera persona para mí está muy bien. De yo me di cuenta o pienso, etcétera, sin problema. Doroteo. Sí, yo me siento un tanto aliviado porque, bueno, había redactado pues las preguntas para como tal, entrevista con preguntas abiertas de una forma pues muy formal, ¿verdad? O sea, acorde a un experimento o a una investigación, acorde al nivel, ¿verdad? Pero al momento de aplicarlo me di cuenta que muchos de los estudiantes, al ser pues recién egresados de preparatoria y siendo alumnos de primer semestre de universidad, pues no están tan acostumbrados al rigor académico o a cierto tipo de lenguaje. Entonces muchas de las preguntas o bueno, más bien una o dos de 5 preguntas no, no sabían responderlas de manera correcta, entonces las respondían como ellos entendían. Ajá. Entonces La, sí tenía ese temor de que... ajá. Ujú, Sí, Luis Adán también compartió algo parecido, ¿no? Que al principio, como eran alumnos, como que no querían decir las cosas y ya después fue saliendo como que se relajaron y dijeron las ujú, cosas. Sí, hay que aprender como a preguntar, no de forma académica, sino que nuestro entrevistado entienda lo que le estamos preguntando. ujú. Sí, muy bien, Doroteo. Muy bien, ¿alguien más? No. ¿No? Ok, pues los dejo descansar. Gracias por su paciencia y ya saben que cualquier duda, estoy en el foro con todo gusto para responderles. Yo voy a estar trabajando en estos días, así que con muchísimo gusto les contesto. Maestra, Gracias, buenas noches. Pablo. Buenas noches, Buenas noches. Una Gracias. Buenas pregunta. noches. Ah, Buenas noches. Rodolfo. Tengo, sí, tengo yo una duda. Sí. Entonces, la actividad 2 ya no se va a integrar el proyecto integrador. ¿Cómo? Ya no Sí, entiendo. porque muchísimo de la actividad 2 es parte de eso. Lo que no van a integrar es las cosas, la explicación de las cosas que corrigieron. O sea, Es que, por ejemplo, entiendo que el proyecto integrador se va a manejar un marco teórico, la pregunta, el planteamiento del problema, la justificación. Se deben de agregar la hipótesis, los objetivos, las variables, o ya no entiendo, ya me quedé ahora sí que perdido. no, no, no. Lo único que yo les decía es que en comparación de la actividad 2, aquí no van a compartir todo el ejercicio que hicieron de implementar una muestra de 4 o 3 personas y lo que cambiaron. Ujú. Ajá. Y si no Entonces, tengo que cambiar nada, entonces, ¿qué haría entonces? Eh, a ver, de aquí, ¿qué fue lo que hicieron en la actividad 2? ¿Qué fue lo que pusieron? Por ejemplo, se hizo la justificación. Yo puse una pequeña justificación, las Ajá. variables, Entonces, a ver, vamos, aquí está la justificación, ¿no? puse el instrumento, puse la pregunta A de ver, un investigación, poquito más despacito, por favor. Aquí puse hiciste la justificación. la pregunta de Entonces, investigación, el, esto va aquí. ajá, Ajá. ¿Ququé otra cosa? las variables, lo que son las variables,
Entiendo que aquí ya no voy a poner el instrumento porque ya ese es para para saber los resultados de la muestra que tuvimos, ¿no? En este caso de los alumnos que se les aplicó y se dieron resultados y me imagino que eso también ya no se va a poner ahorita o ya, porque ya, entonces prácticamente entonces tenemos que volver a hacer un nuevo proyecto, ¿cómo? No, o sea, lo que yo les decía es que ustedes en la actividad 2 Ajá, hicieron una reflexión sobre qué funcionaba y qué no funcionaba de los instrumentos que aplicaron. Y a lo mejor hicieron unas modificaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes se dieron cuenta que la redacción de una pregunta no funcionaba, como decía Doroteo, o que había que presentar las preguntas de otra manera. ajá, Todo eso ustedes se dieron cuenta en la actividad 2 y plantearon modificarlo. O por ejemplo, alguno de ustedes dijo, me di cuenta que también hace falta la investigación cualitativa, además de la cuantitativa, ¿sí? Esos fueron los hallazgos de ustedes. Ujú. ujú, Entonces, aquí, en este proyecto integrador, ustedes ya lo van a poner como tal. Entonces van a poner, voy a poner, por ejemplo, aquí está el paradigma. Me di cuenta que mi paradigma es pragmático, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que van a poner es mi paradigma es pragmático, ¿sí? Ya no necesitan hacer toda la explicación de todo el camino que recorrieron a lo largo de la actividad 2. A ver, Doroteo, si me ayudas a lo mejor a explicar más claramente lo que quiero decir. Sí, prácticamente la actividad uno, pues fue o sea, tu propuesta. Desde ahí parte tu tema. Tu tema va a ir en el punto número 1, que es de que elige un tema. Prácticamente vas a como copiar y pegar, pero puliendo todo. El contexto educativo de la institución en donde vas a trabajar, pues el problema de investigación, incluso ya lo presentaste en la actividad uno y se vuelve a repetir en la 2. La justificación igual y los objetivos también desde la actividad uno ya se vieron y los objetivos específicos. El tipo de estudio, cómo lo ibas a hacer, también es parte del uno como del 2, y solo que en el 2 aplicaste pues el instrumento para obtener resultados, pero como tal ya los resultados no van a formar parte. O sea, eso lo vas a omitir como el marco teórico, porque la investigación misma ya está teorizada, porque ok, para ok, sacar entonces, todo esto ya. Ujú, entonces lo que entiendo se tiene que poner el título, la pregunta, la ujú, justificación, el planteamiento del problema, igual que la pregunta, los ujú. objetivos, me imagino que las hipótesis. ¿No puedes eh, ver la pantalla? sí, a ver, sí, quiere que me ponga, sí, ahí está. Excelente. Sí, No, que si no puedes tú ver la pantalla porque tenemos la presentación del proyecto integrador. Entonces ok, ahí se ve todo y lo marqué en rojo todo lo que estás mencionando. ok, ya lo estoy. Sí, es que vengo en el auto, entonces por eso, Ok. ok. Profesora, ¿me permite un comentario? Sí, Silvia, gracias. Sí, a ver, compañeros, como yo lo veo, en la primera actividad hemos hecho un entregable oral, hablado, y no lo hemos escrito. Muchos de los puntos que piden en este último entregable o actividad es escribir lo que se dijo en la primera actividad y si se enriqueció con algo que pusimos en la segunda actividad, que es ya el instrumento, pues se actualizará. No sé, profesora, ahí usted me corrige si es eso, Sí, ¿no? sí, Ujú, muchas gracias. Sí, ujú. justamente por eso se llama proyecto integrador, porque ustedes están integrando pues gran parte del trabajo que ya llevan recorrido. Ujú. Además que es el diseño de la propuesta, no es como tal La de que... investigación. Ujú. Ajá. Y justamente por eso es proyecto, no es trabajo de investigación.
Entonces, bueno, sí entiendo que el proyecto es previamente cuando ya tenemos el instrumento y lo aplicamos. En la actividad, lo que entiendo dos, se hizo lo último, pero a la mitad, ¿no? Que fue el instrumento, se aplicó, se vio que puede ser viable o no viable, en este caso, los resultados que obtuvimos, pero no lo vamos a poner en el proyecto integrador. Lo que entiendo, nos vamos a quedar antes de haberlo implementado, aunque ya lo hayamos implementado, quiero entender. No, lo que vamos a hacer es que como ya hicimos una prueba de Ah, nuestro enfoque metodológico en la actividad 2, y hicimos ciertas correcciones o ciertos cambios. Entonces, eso ya lo vamos a colocar aquí a partir de esos hallazgos que tuvimos, ¿sí? Entonces, esas mejoras que hicimos a partir de la actividad 2 ya las vamos a colocar aquí, sin explicarlo, como lo hicimos en la actividad 2. porque bueno, yo recuerdo en la actividad 2 hice el instrumento, lo apliqué, eh, obtuve resultados, se explicaron resultados, eso ya no se va a poner. No, Ok. No, Y nada más se va a poner la parte metodológica. nada más de la parte de antes de implementar el instrumento. Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, aquí tenemos el tipo de estudio que vamos a hacer, el paradigma de investigación y el enfoque metodológico. Eso es lo que vamos a colocar. Si nosotros hicimos algún cambio a partir de lo que nos dimos cuenta en la actividad 2, pues así lo vamos a colocar, que era lo que les decía yo. A lo mejor me di cuenta que hacer solo cuestionarios no era suficiente. Entonces dije, voy a usar un enfoque mixto. Entonces aquí simplemente voy a poner ya, pues mi enfoque es mixto y ya. No sé si te acuerdas que al final de la actividad 2 viene una parte de reflexión y de observación de los instrumentos que se implementaron. Entonces Sí, ahí muchos de ustedes pusieron cosas de las que se dieron cuenta como de áreas a mejorar. Entonces esas áreas a mejorar, pues aquí simplemente ya quedan reflejadas. Monse. Ya entendí como lo básico, pero me surge la duda. ¿El instrumento ya mejorado se agrega como anexo o nada más lo menciono? No, ya simplemente se pone aquí. O sea, les estoy yo dando un ejemplo de un compañero suyo que dijo en la actividad 2, yo hice un cuestionario desde el enfoque cuantitativo y me di cuenta que hace falta hacer entrevistas. Entonces mi enfoque va a ser mixto. ¿Sí? Eso Ya, dijo en la está bien. actividad 2. Aquí ya directamente van a decir mi enfoque va a ser mixto, porque fue la corrección que ya hicieron a partir de la actividad 2. ¿Sí está más Ok. claro, Monse? Sí, Doroteo. gracias. sí, bueno, pu- o sea, los alumnos, o sea, mi perfil deseado eran alumnos universitarios. En este caso, tuve la fortuna de que participaran alumnos de primer ingreso, pero también me tocó aplicarlo a amigos que ya egresaron Ujú. y ellos sí pudieron comprender y dar pues así una pregunta, bueno, una respuesta más abundante Ajá. en comparación y fue como que bastante interesante Ujú. que no existe tanta diferencia en edades, pero sí fue, o sea, no sé si poner eso ahí en la Ya reflexión. entendieron, ya Ujú. entendieron más la pregunta. Sí, ¿Y consideraste trabajar con ese tipo de población? la verdad es que sí, o sea, Ajá, tal vez eso ponerlo ahí. ajá. Yo cuando te leí justo pensé eso. Dije, a lo mejor podría trabajar con esta población también. Sí, o sea, como una comparativa de la comprensión de un alumno de primer ingreso recién empezado a alguien que ya tiene en Ajá. cuanto a su percepción de la educación que recibió. Entonces eso sería lo que Doroteo cambiaría en relación a su primer instrumento. ¿Sí? Ya, Ajá. excelente. en el caso, maestra, en el caso de que no hiciera ningún cambio en el instrumento, así lo dejo.
Claro, no es necesario. Ok, Ah, sí. ya me va quedando más claro lo que hay que hacer es integrar lo que tenemos, pero no, a ver, no poner resultados, sino que integrar todo como si se fuera a realizar, ¿no? Sí, justamente por eso es el proyecto. Sí, Adriana, Una pregunta, ¿cuándo vamos a leer nuestra retroalimentación de la segunda actividad? Para... ya llevo la mitad. Espero esta semana terminar con la segunda parte y ya mandárselas. Ah, de acuerdo. Sí, Gracias. de nada. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Rodolfo, te recomiendo que le eches un ojo al documento del proyecto integrador y si tienes alguna duda, con todo gusto por el foro lo preguntes. Ok, perfecto. Sí, sí, ya lo había leído, no me había quedado claro, ya lo había desde la segunda actividad, lo imprimí para irlo empezando a trabajar, porque sí, luego por falta de tiempo, pues ya con esto me queda más claro que es integrarlo primero con lo segundo, no poner marco teórico, no poner los resultados, sino que es previamente a implementarlo, como si fuera como usted dice, es un proyecto, no es ya como tal una investigación. Yo me fui Así es. más allá, pues por eso yo pensé que era elaborar como si fuera una investigación, por eso me quedó mucho la duda, pero ya me queda más claro que es antes de realizarlo. Sí, es el proyecto que como hemos comentado, a lo mejor si queremos concursar para una beca o para entrar a alguna institución, necesitamos presentar este proyecto. Adriana, ¿querías comentar algo más? Entonces, parte del corpus de nuestro proyecto estará en futuro. Em, ¿Es, a es ver, importante que esté en futuro o en presente? puede, puede ser en presente, no, no tiene que ser en futuro. Ah, de acuerdo. Gracias. ¿Alguien más? No, ya me quedó más claro, mis. Ok, pues los dejo descansar y pues que tengan muy felices fiestas. Me dio Bueno, yo gusto tengo una verlos pregunta. antes de que ¿Se va a acabe el ir? año. ¿Nos va a ¿Mande? leer durante las vacaciones en caso de que tengamos dudas? Sí, sí, ¿Sí? sí, yo voy a estar conectada en el foro, entonces con toda confianza, por favor, pregúntenme Ah, lo de que, acuerdo. Ok, cualquier duda. muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas Bonitas gracias, fiestas. Abrazo. profesora. Muchas Buenas gracias. Felices buenas